A ver, se habla muchísimo de la promesa de autosuficiencia energética en México. Es un tema que está en todos lados. Pero, ¿qué tan cierta es? Porque una cosa es el discurso y otra muy, pero muy distinta son los números que ven todos los días quienes manejan la logística y los presupuestos. Hoy vamos a hacer precisamente eso, una revisión de datos para entender de dónde viene en realidad el combustible que mueve al país y qué significa eso para los negocios. Y es que claro, en las altas esferas, en las noticias, la idea de que México ya controla por completo su destino energético es una narrativa que suena muy potente. O sea, transmite una idea de independencia, de fortaleza económica. Pero bueno, vamos a bajar de la estrategia a la operación del día a día. Pensemos en esa persona que tiene que mover mercancía a través de la frontera, la que revisa los costos del flete, todos los días. Para esa persona, esa narrativa se estrella de frente contra la fría realidad de las facturas. Y es justo aquí donde empieza este análisis. Muy bien, vamos a desglosar esto. Empecemos con el que quizá es el mito más grande de todos, esa idea de que México ya produce todo, absolutamente todo el combustible que consume. Este es, digamos, el pilar de la narrativa oficial. La afirmación de que el Sistema Nacional de Refinación ya tiene la capacidad para satisfacer toda la demanda interna de gasolinas y de diésel. La realidad operativa, sin embargo, nos cuenta otra cosa. La demanda total de combustible en el país supera, y por mucho, a la producción nacional real. Y ojo, esto no es una opinión, son los datos duros que vemos en los registros de importación y de consumo. La brecha es bastante grande. El dato clave es este. Cerca de la mitad de la gasolina que se consume en México todavía viene de fuera. Y la cifra se pone todavía más crítica cuando hablamos de un combustible muy específico. Aquí lo que es súper interesante es el tema del DUBA, el diésel de ultrabajo azufre. Este es el combustible que por ley deben usar los tractocamiones más modernos, los que mueven toda la carga del nearshoring. Y resulta que una parte enorme de este diésel, que es vital para la economía, se importa. ¿Principalmente de dónde? Pues de las refinerías de Texas y Luisiana. Esto quiere decir que el costo base de nuestro flete está directamente amarrado a los precios de allá. Y parte de la historia oficial para, digamos, contrarrestar esos números de importación se ha centrado en una compra que fue muy sonada, la de la refinería Deer Park en Texas, que se presentó como la solución definitiva. La idea que se manejó es que, al ser dueños de esta refinería tan grande, el combustible que produce es en automático mexicano, y que por lo tanto nos aísla de los mercados internacionales. Pero, ¿realmente funciona así? La respuesta es que es engañoso, porque aunque sí la propiedad es mexicana, la conclusión que se saca de ahí ignora una variable que es fundamental y que no se puede cambiar, la geografía. Esto lo ilustra perfecto. De un lado tenemos el triunfo contable. En los libros, en el papel, es un éxito para Pemex, de eso no hay duda. Pero del otro lado está la realidad logística. La planta sigue físicamente en Houston. O sea, ese combustible no se teletransporta a Monterrey. Hay que cargarlo, transportarlo, cruzar aduanas y enfrentar todos, absolutamente todos los riesgos de una importación. Si nos ponemos a pensar, si un huracán cierra los puertos del Golfo, esa gasolina mexicana se queda atrapada en Estados Unidos. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si se importa tanto combustible y aparte es caro traerlo, ¿por qué no se ve esa volatilidad reflejada en los precios de las gasolineras? Esta es la gran interrogante, porque parece una contradicción, ¿no? Por un lado, una alta dependencia de importaciones que son caras, y por otro, precios relativamente estables en la bomba. ¿Cómo es posible? La respuesta tiene 3 letras: IPS. Este es el mecanismo clave. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es una herramienta que el gobierno utiliza básicamente como un amortiguador fiscal. El proceso es bastante directo. Hay que imaginar que el combustible importado llega con un precio muy alto. Lo que hace la Secretaría de Hacienda es simple: deja de cobrar una parte o incluso todo el impuesto IEPS. A veces hasta pone dinero extra, o sea, lo subsidia. El resultado final es que el precio en la gasolinera se mantiene estable, pero es una estabilidad artificial. Y esta frase lo resume a la perfección. No es que México sea inmune a los precios mundiales del petróleo, es que el gobierno absorbe el golpe con una especie de anestesia fiscal, usando el dinero de los impuestos para que el impacto no se sienta directamente en el bolsillo de la gente. Entonces, aquí el punto crucial es, bueno, ¿y todo esto qué significa para la operación diaria de las empresas? Para la cadena de suministro, para planear los costos. Lo que esto crea son 2 realidades muy distintas. Del lado mexicano, gracias a este subsidio, el costo del diésel es bastante predecible. Pero en el momento exacto en que ese mismo camión cruza a Laredo, se topa de frente con los precios reales del mercado. Y además hay que pensar en el costo de oportunidad. El dinero que se usa para subsidiar el combustible es dinero que no se está invirtiendo en carreteras, en puertos o en subestaciones eléctricas. La conclusión es muy directa.
Una estrategia logística que sea sólida no puede construirse sobre una narrativa política de autosuficiencia. Se tiene que basar en la realidad operativa, que es la dependencia de la refinación de Texas y del mecanismo de subsidios de Hacienda. Y con esto cerramos dejando una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Las estrategias logísticas de las empresas están basadas en la promesa de la autosuficiencia o en la realidad de esta dependencia? Porque la respuesta a esa pregunta puede ser la que defina la rentabilidad de muchísimas operaciones. Esto fue Pulso Industrial. Gracias por invertir estos minutos en tu estrategia. Encuentra las notas completas, gráficas y enlaces de este episodio en nuestro portal, Pulso Industrial MX. Suscríbete en Spotify y YouTube para no perderte nada. Nos escuchamos en el próximo cambio de turno.